El día de hoy tenemos el placer en Cuatro Vientos de hacerle una entrevista al maestro José Luis Hurtado, originario de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Así es. Y actualmente docente y compositor En la Universidad de Nuevo México, desde hace ya 3 años. Bueno, estoy iniciando mi 4.º año y anteriormente estuve 12, 13 años viviendo en Boston, primero haciendo mi doctorado y después dando clases allí en la misma universidad de Harvard y bueno, actualmente, como bien lo dices, soy docente de tiempo completo en la Universidad de Nuevo México. José Luis, platícanos un poco cómo fue tu formación en la música en Ciudad Valles al principio y después cómo llegaste al Conservatorio de las Rosas en Morelia. Mira, yo provengo de una familia de músicos. Mi papá es de Morelia, mi mamá es la que es de Ciudad Valles. Las dos ciudades siempre las vi como mis casas, siempre de alguna manera la familia viajaba de Morelia, viajaba a Ciudad Valles, dependiendo del ciclo académico escolar, ya que mis dos papás ahorita son jubilados, pero fueron profesores de nivel medio superior. Entonces la familia de mi papá estaba en Morelia, la familia de mi mamá estaba en Ciudad Valles, y sobre todo de parte de mi papá, yo creo que es donde me viene el interés por la música, sobre todo. Hay muchos artistas, de hecho, hay pintores, hay escultores, pero sobre todo hay muchos músicos. Mi papá tiene familiares, digo, por lo tanto, son familiares míos, pero son, por ejemplo, mi tío fue director de los Niños Cantores de Morelia, tengo otro tío que fue cantante de ópera, mi tío abuelo, el hermano del papá de mi papá, de hecho fue discípulo de Miguel Bernal Jiménez. Él era director de coros, era director de orquesta, era organista, era muy buen pianista, era compositor y sobre todo era un pedagogo excelente que fue uno de los que fundó la Facultad de Música de la Universidad de Tamaulipas, Autónoma de Tamaulipas. Él vivió por muchos años en Tampico. Entonces yo creo que más bien por ahí es donde me viene un poquito el interés sobre esta disciplina, pero yo creo que ya lo atraía en los genes. Viviendo yo en Ciudad Valles, lamentablemente no había mucha oportunidad para desarrollarte, no nada más como músico, sino en las artes. Ciudad Valles, en aquel tiempo, estoy hablando de hace unos, ¿qué será?, 35 años, era una ciudad bastante pequeña, preciosa, todavía la recuerdo con una añoranza tremenda, pero era una ciudad que, digamos, no ofrecía cómo desarrollarte, por lo menos en ese ámbito. A mí me tocó, por suerte, o como a mí me gusta decirlo, por magia, ¿no? Por destino, si tú quieres, que cuando yo tenía 5 años, llegó a Ciudad Valles una maestra, Carmelita Rodríguez, viuda que de hecho ella era de aquí de San Luis Potosí, era de la capital. Ella enviudó y sus familiares que estaban en Valles se la llevaron con ellos. Entonces ahí fue donde mis papás vieron la oportunidad y probablemente pensaron que viniendo yo de una familia de músicos y de artistas, tal vez pudiese tener un poco de facilidad en la música. Entonces yo empecé a tocar piano cuando tenía más o menos como 5 años, allí en Ciudad Valles, con esta maestra que era de aquí de la capital. Y yo creo que como hasta los 10, 11 años tomé clases formales de piano, ¿no? Una clase a la semana. Y al terminar, digamos, esa educación, lamentablemente la maestra falleció, era una persona ya bastante grande. Fue que me alejé un poquito de la música y comencé a mirar también hacia Morelia. En aquel entonces Morelia ofrecían cursos de verano tanto en la Casa de la Cultura como en el Conservatorio de las Rosas, y aprovechábamos el viaje no familiar de Ciudad Valles a Morelia. También incluso mi hermano iba a tomar clases de piano y de solfeo con grandes nombres de la historia musical de Michoacán incluso,
Yo me acuerdo que tomé clases, por ejemplo, de piano y de solfeo con Bonifacio Rojas Ramírez, que fue el fundador de la Sinfónica de Michoacán, y también clases de piano con el maestro José de Jesús Carreño, quien incluso todavía vive, gran compositor, gran pedagogo y un personaje de la vida musical moreliana. Entonces, por ahí fue, digamos, los inicios, el interés, fue que se despertó el interés, pero sin duda, digamos, los primeros pasos los dieron mis papás, ¿no? De alguna manera invitarme o de alguna manera guiarme, por supuesto a sabiendas que venía, digamos, de una familia con ese interés y que probablemente se podía despertar ese interés en mí también. Después decidimos, mi familia y yo, mis papás y yo, que probablemente podía seguir la carrera en el Conservatorio de Las Rosas, y fue cuando entonces me mudé de tiempo completo al Conservatorio de Las Rosas, bueno, a Morelia, a estudiar al Conservatorio de Las Rosas, y esto fue inmediatamente al terminar la preparatoria. Yo viví en Ciudad Valles toda mi vida hasta que terminé la preparatoria. De ahí me mudé a Morelia y lamentablemente, digo por cariño, lo digo, nunca regresé a Ciudad Valles a vivir. Tengo amigos, tengo familiares, voy de vez en cuando, pero ya no residí en Ciudad Valles, porque en realidad yo empecé a tocar piano y siempre yo, toda mi vida, incluso cuando comencé el conservatorio, yo pensé que iba a ser pianista, porque muchos de mis familiares eran intérpretes o eran directores que no dejan de ser intérpretes. Yo pensé que iba a ser pianista. Sin embargo, por ahí del segundo o tercer año del conservatorio, ya de la licenciatura de piano, en aquel entonces el conservatorio estaba como en una época de transición administrativa, y había algunas materias que tenía yo que cursar, pero que faltaban digamos, que en el conservatorio no las ofrecía. Y curiosamente eran todas las materias teóricas, por ejemplo, eran armonía, contrapunto, análisis. Esas materias no las llevaba un pianista. Es decir, probablemente llevaba las materias básicas, un semestre o semestres, pero no llevaba todo el seguimiento que un compositor llevaba. Lo que pasó conmigo es que yo estaba tomando clases de piano con la maestra Ana María Martínez, una persona muy querida también en Morelia y maestra de muchos pianistas excelentes que egresaron del Conservatorio de Las Rosas. Yo estaba tomando clases con esta maestra y recuerdo específicamente que estaba tocando Debussy. Comencé a tocar Debussy y comencé a tocar, por ejemplo, preludios o estudios de Debussy, o piezas un poquito más extensas, y yo quería proponer ciertas cosas. Yo escuchaba algo en la música que probablemente no era lo que estaba en la partitura, que probablemente no era lo que el editor indicaba que tenías que hacer. Es decir, yo quería hacer un fraseo diferente, yo quería cambiar la dinámica a veces, yo quería cambiar la dinámica o el lugar en el que la dinámica comenzaba. Sin embargo, mi maestra era muy estricta y decía, no, tienes que hacer exactamente lo que dice la partitura. Y yo en aquel entonces no tenía las herramientas teóricas como para argumentarle lo contrario. Se me ocurrió que los compositores sí las tenían, ¿no? Porque ellos sabían más de teoría, por lo menos los alumnos, ¿no? Sabían más de teoría, sabían más de composición, sabían más de formas, sabían más de análisis que un intérprete. Entonces ahí fue cuando decidí cambiarme a composición, pero no porque quería ser compositor. Yo lo que quería era tener las herramientas teóricas para poder discutirle a mi maestra de piano y poder proponerle algo que yo naturalmente escuchaba, pero que no sabía cómo explicar. Lo que ocurrió fue algo muy curioso. Comencé a estudiar, comencé a analizar la música y por supuesto que comencé a hacer ejercicios de composición, de contrapunto, de armonía y noté que tenía facilidad para eso también.
En el conservatorio terminé mis dos carreras, la de composición y la de piano. Pero por alguna extraña razón, la de composición fue la que, digamos, fue haciéndose presente cada vez. Y de las 10 horas de piano que yo estudiaba cuando tenía 18 años, 19 años, se fueron reduciendo drásticamente. Y esas 10 horas de trabajo diario en mi instrumento las fue ocupando el trabajo de escritorio componiendo. Te refieres a la libertad de decisión, ¿no? Y a la libertad también de propuesta. Sí, libertad creativa. Y libertad creativa, aunque el intérprete también tiene libertad de proponer. Yo creo que lo único es que el proceso es diferente. Y se imagina. Y se imagina, bueno, sí, y se imagina algo diferente porque el intérprete, la ventaja, entre comillas, es que tiene enfrente de él un objeto, en este caso un objeto sonoro, el cual puede traducir de la manera que él guste. La desventaja que tiene el compositor es que lo que va a tener enfrente de él es una hoja en blanco. Esa es una responsabilidad enorme, que también no todo mundo, digamos, está consciente de esa responsabilidad. Pero esa es la gran diferencia, yo creo, entre un compositor y un intérprete. El intérprete puede proponer, puede ser creativo, no puede ser creativo, debe ser creativo, debe de proponer y puede, digamos, cambiar el rumbo de una pieza. Pero el objeto, digamos, las decisiones están tomadas en cuanto a su creación y en cuanto a su forma, por lo menos en la música tradicional. El compositor tiene que empezar prácticamente de cero. Y eso tiene sus riesgos, pero también tiene, digamos, sus recompensas a largo plazo. Y yo creo que esa es la libertad que tú te refieres. Sí, algo así como escribir su propio tiempo. Bueno, esa es la necesidad de escribir música. Hay muchas personas, o a veces hay muchas, digamos, informantes, desinformados, Sí. que hacen hincapié en algo o en una idea que es muy común. Mucha gente piensa que ahora en la música ya no se puede hacer nada, que ya todo está hecho, que ya los compositores, digamos, ese pozo de ideas, ese cauce de ideas está ya extinto y que es muy difícil ser compositor en estos días, en el siglo XXI. Y no nada más que es muy difícil, que ya no tiene caso ser compositor. Yo creo que esa es una idea errónea. ¿Por qué? Porque al final el arte, y aquí yo estoy hablando como compositor y como intérprete, el arte es un reflejo de ti mismo. El arte debe de ser una extensión de lo que tú haces y también de quién eres. Al vivir, tus experiencias te cambian y lo que cambia también se refleja en lo que creas. Es decir, la música del siglo XXI es necesaria porque tiene que reflejar tu entorno. Si no hay compositores, entonces ese entorno no se va a reflejar, no se va a recrear y no va a sobrevivir. Me compartías que cuando tú estás haciendo composición, no de igual manera piensas en el intérprete que en el Que en el escucha. En el escucha. Sí, y esto a veces cuando lo digo suena un poquito egoísta, pero yo creo que el arte de crear y quienes se dedican, digamos, a construir
no nada más músicos, estoy hablando de coreógrafos, estoy hablando de artistas visuales, estoy hablando de escritores, aquellos quienes se dedican a construir y a crear, creo que van de alguna manera a coincidir conmigo. El proceso creativo es un proceso solitario, y no nada más solitario, yo me atrevería a decir que es un proceso egoísta. Cuando tú estás pensando cómo desarrollar una idea, cómo darle vida y forma a un proyecto que tienes, en este caso sería un proyecto sonoro, no piensas en nada más. Por lo menos eso es lo que yo no hago. Sí. ¿Por qué? Porque al estar pensando a quién va dirigido, o quién lo va a escuchar, o para qué va a ser, estoy hablando por lo menos la idea en principio básico, no en su desarrollo, sino en la concepción de la idea. En mi caso, creo que soy bastante egoísta y pienso nada más en la idea, pienso nada más en los sonidos y trato de que no se contamine de cosas extra musicales o de ideas o de influencias que pudiesen cambiar el cauce del desarrollo de la idea que tengo. Probablemente tenga motores, tenga detonadores que no necesariamente tienen que ser sonidos o tienen que ser sonoros, pero para mí esa es una motivación, es un motor, es un aspecto que catapulta la idea, pero no necesariamente es la idea en sí. Y para mí esto es muy importante porque, insisto, si no, corro el riesgo de que la idea se contamine. Por eso no me gusta pensar en otra cosa cuando estoy creando, cuando estoy concibiendo una idea. ¿Cómo aparece la presencia del intérprete ya cuando has pasado esta etapa Esta digamos? primera etapa de concepción? Bueno, ahí sí me gusta pensar en algo. Cuando, digamos, la idea comienza a tomar forma y comienza a desarrollarse, creo que sí es importante, o más bien diría que hay una diferencia muy grande entre concebir una idea y no saber a quién está dirigida, y concebir una idea y tener incluso una cara física enfrente de ti. Y cuando me refiero a dirigirla a alguien, me refiero particularmente al intérprete. En mi caso, yo no pienso mucho en quién la va a escuchar, pero sí mucho, o sí me importa de sobremanera quién la va a interpretar, quién la va a tocar. Probablemente eso se debe a mi doble faceta, porque yo soy pianista y soy compositor, y me cuesta mucho trabajo deshacerme de alguna cuando estoy trabajando como compositor o como pianista. Pero yo creo también que no necesito deshacerme de ninguna de las dos. Yo creo que soy compositor, soy pianista, y eso me ayuda a ver las cosas de diferente manera. Entonces, cuando estoy, digamos, desarrollando la idea, allí sí me importa quién la va a interpretar. Incluso a veces pienso en la cualidad o en las cualidades de la persona en específico que va a tocar la pieza. Me gusta platicar con la persona. No quiere decir que le voy a hacer un traje a la medida, pero sí quiere decir que le voy a hacer una pieza que le ayude a desarrollar o a mostrar sus bondades como intérprete. Incluso a veces me gusta saber qué son las cosas que no les gusta hacer. Si a un pianista no le gusta, por ejemplo, hacer clusters, o no le gusta tocar adentro del piano, o no le gusta hacer, o probablemente hay un pianista que toca muy rápido, o que, digamos, los cambios de color en los acordes es su máxima, digamos, cualidad. Entonces tomo eso como referencia y comienzo a confeccionar la pieza alrededor de eso.
Por eso te digo que es bien diferente cuando tienes a alguien en mente a quien le vas, digamos, a trabajar la pieza, a diferencia de una pieza que es un poquito más, digamos, abierta en cuanto a ser dueña de alguien, ¿no? Y por otro lado, insisto, no sé cómo suena esto, pero cuando estoy componiendo, la verdad es que no pienso mucho en el público, no pienso mucho en el escucha. No estoy diciendo que no me interesa, lo que estoy diciendo es que en el proceso creativo, probablemente el escucha sea el último eslabón. Eso en mi caso, y eso ahorita, como estoy trabajando. Continuando con la historia de tu formación, platícanos por favor cómo fue el momento en el que conociste a esta persona clave que al tú estar terminando tu maestría en la Universidad Veracruzana te contactó. ¿Cómo fue? Yo siempre, bueno, estábamos platicando, ¿no? fuera de cámaras. Estábamos platicando y incluso estábamos platicando de otra cosa que no tiene que ver ni con la música ni con el arte. Pero yo te decía que soy de los que piensan que para que la magia suceda necesitan coincidir muchísimos aspectos que incluso están fuera de tu alcance. Yo creo que es lo que me pasó a mí. Yo soy una persona que nací en una ciudad pequeña, no necesariamente un pueblito, pero sí una ciudad pequeña, ¿no? Que, digamos, nunca pensó que iba a salir de su ciudad. Yo nunca pensé que Ciudad Valles iba a dejar de ser mi casa en algún momento. Y lamentablemente tiene años que no regreso. Nunca pensé que probablemente iba a girar mi actividad musical de ser pianista a ser compositor. De hecho, nunca consideré yo ser un compositor. Entonces, te platico estas cosas porque se van acumulando. Y cuando yo llego a la ciudad de Jalapa a hacer mi maestría, la cual dirigía mi maestro que yo había tenido en el Conservatorio de las Rosas, mi maestro de composición, Emil Aguad, a quien yo le debo también mucho. Él, de hecho, se echó a cuestas toda una generación de compositores en el Conservatorio de las Rosas y fue quien, digamos, de alguna manera nos llevó a Jalapa, o lo fuimos nosotros siguiendo a él. Él diseñó esta maestría específicamente con nosotros en mente. Es curioso porque es como el proceso creativo del que te hablo, ¿no? Como la composición. Él es el compositor, nosotros éramos los intérpretes, y pensó esta maestría con nosotros, ¿no? Con las cualidades que teníamos nosotros. Como parte de esa maestría que él había diseñado, él tenía o comenzó a hacer un festival de música contemporánea, en el cual el primer año invitó a un personaje muy reconocido de los Estados Unidos, que también tiene que ver mucho con la cultura latinoamericana. Su nombre, Mario Davidovsky. Él es un compositor reconocido a nivel mundial. Puede ser que sea latinoamericano, pero se reconoce más como americano, a pesar de que nació en Buenos Aires, en Argentina. Y él vino a Jalapa, invitado por mi maestro Emil. Mario estuvo con nosotros, que sería unos 3-4 días, nos visitó en el área de composición, se reunió individualmente y por grupo con algunos de los alumnos. También tocamos, hicimos un concierto de su música, si no mal recuerdo, eran 3-4 piezas, incluimos 2-3 piezas de algunos de nosotros. Él hizo una charla, habló sobre su música, fuimos a cenar con él. En fin, lo que se hace con cualquier artista que se le invita a participar en un festival, con un artista reconocido en este caso. Y bueno, para hacer la historia corta, recibí una llamada las semanas después que él se regresa a Estados Unidos y me invitan a cursar mi doctorado a la Universidad de Harvard, donde él era el encargado del área de composición, él era el responsable. Esto, como tú dices, este encuentro con este personaje, con Mario,
cambió mi vida sin duda. Yo pensaba que después de terminar la maestría me iba a regresar a Guanajuato, donde en aquel entonces estaba mi novia, con la que ahora es mi esposa, o que probablemente me iba a regresar a mi casa, Morelia. Yo nunca pensé en vivir fuera del país, nunca pensé en cursar un doctorado, por supuesto que mucho menos en los Estados Unidos. Nunca pensé que mi hijo fuera nacido en Estados Unidos, pero digamos todo se va dando, ¿no? Esos encuentros se van dando y por alguna razón la magia sucede. Y esto fue lo que pasó. Y como bien dices, Mario Davidovsky, junto con mi maestro anterior, Emil Aguad, son sin duda dos personajes que influyeron y que se reflejan en lo que soy ahora como músico profesional. Probablemente, o no probablemente, seguramente un tercer maestro que yo mencionaría en este círculo que es importante para mí sería mi maestro de piano, Rodolfo Ponce Montero. Yo siempre he dicho, él está radicado en Guanajuato, pero siempre he dicho que él es quien me enseñó a hacer música. Aprendí de otros maestros la técnica, aprendí de otros maestros a ser riguroso, pero del maestro Rodolfo yo aprendí a pensar, aprendí a reflexionar y aprendí a proponer y a hacer música. Como tú lo decías, lo único que yo hice fue dedicarme a lo que yo quería hacer y dedicarle el mayor tiempo que yo podía. Cuando yo estaba en el Conservatorio de Las Rosas, yo le dedicaba al piano 10 horas, probablemente con mis pequeños intervalos, ¿no?, para respirar, pero en realidad me dedicaba nada más, 10 horas frente al instrumento, pero aparte más las clases y todas estas cuestiones, ¿no?, las tareas, pero que tenían que ver con la música. Ahora es al revés, ¿no? Ahora le dedico esas 10 horas diarias a la composición y probablemente 1 hora y media, 2 horas al piano, depende. Cuando tengo un concierto, sobre todo cuando ya se acerca, empiezo, digamos, a acelerar y a incrementar la práctica del piano, pero como tú dices, es increíble que pasen estas cosas y simplemente lo que tú has hecho es trabajar y hacer lo que te gusta. El ser disciplinado es natural en mí, y aún así yo quisiera ser más disciplinado y quisiera ser más obsesivo, pero yo creo, al decirte esto, te está diciendo qué tan obsesivos son. Es decir, ahorita te estaba contando que tengo la oportunidad, ahorita que tengo un niño de 5 años y comenzó a ir ya al kinder, entonces tengo la oportunidad de que toda la mañana es para mí. Entonces me encierro en mi estudio a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 3:10 de la tarde, que él llega o que tenemos que ir por él a la escuela. Entonces para mí, estás hablando de un bloque de unas 7-8 horas diarias en las cuales no paro de trabajar en la composición. Por lo general, después en la tarde, 1 hora y media, 2 horas me siento al piano y trabajo en piezas que tengo que estrenar o que tengo que tocar, o que incluso me sirven a mí como compositor para reflexionar sobre otras cosas. Pero sin duda la disciplina es esencial olvídate de la música, ¿no?, en cualquier rama del arte o incluso en cualquier aspecto de la vida. Músicos importantes que han sido tus maestros y que se fueron haciendo cargo de las generaciones. Sí, esto son de las curiosidades que te comentaba y parte de la magia que te comentaba. Cuando mi maestro Mario Davidovsky, a quien admiro, pero sobre todo agradezco enormemente, para mí es un gran músico, pero es sobre todo un gran ser humano, es una gran persona. Cada vez que me refiero a Mario me refiero con un cariño enorme, porque más que como compositor y más que como la figura que es reconocida, yo lo veo casi como mi abuelo. Nos hablamos, yo quisiera más seguido, pero nos hablamos constantemente, e incluso cuando platicamos por teléfono nunca hablamos de música, siempre hablamos de otras cosas. Ojalá yo pueda ir a visitar
ahora a Nueva York, espero que más pronto de lo que creo. Pero después, digamos, de conocerlo, me empiezo a enterar de historias mágicas otra vez, ¿no? Que yo creo que es a lo que te refería. Mario era un joven argentino que se dedicaba en Buenos Aires a aplaudir en los conciertos. Mario estudiaba música en Buenos Aires y estudiaba violín con un maestro alemán, que ahorita no recuerdo su nombre, pero era buenísimo, ¿no? Y en aquellos entonces, estoy hablando de los años 50, Buenos Aires era una de las capitales efervescentes musicales por excelencia en el continente. No nada más en Latinoamérica, sino incluso en el continente. Grandes figuras iban al Teatro Colón a tocar y a dirigir. Estoy hablando de Rubinstein, de Stravinsky, de Segovia, de todos estos personajes, ¿no? Importantes del siglo XX. A Mario y a otro grupo de jóvenes, como sabían música, como estudiaban música, los contrataban para aplaudir en el Teatro Colón. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera ellos eran educadores, les decían a las personas, a la audiencia, dónde terminaba el movimiento, dónde terminaba la sonata, dónde terminaba la sinfonía, y de alguna manera a ellos los ubicaban estratégicamente entre la audiencia para cuando terminaba la sinfonía o el movimiento, la sonata, ellos comenzaban a aplaudir y la gente entonces los seguía. Esta es una estrategia y una técnica que me parece maravillosa, de educar a cientos y después a miles de personas, ¿no? Sin obstruir o sin obstaculizar o incluso sin que la gente se sienta agredida, ¿no? Esto es bien importante. Mario era una de esas personas. De alguna manera, de todos estos personajes que visitaban Buenos Aires, Mario conoce a Aaron Copland, que era un compositor, o que es un compositor muy famoso norteamericano, que visitaba mucho Latinoamérica, sobre todo México. Copland hablaba muy bien español. Copland conoce a Mario y de alguna manera lo invita a los Estados Unidos, a Tanglewood, que era o sigue siendo digamos un taller de verano, ¿no? para compositores, para intérpretes. Ha cambiado el número de semanas, pero es sobre todo en el verano. Entonces Copland invita a Mario Davidovsky, al joven Mario Davidovsky, a venir a los Estados Unidos, y Mario se queda en los Estados Unidos. Después es, digamos, una de las figuras importantes en esta creación, digo, de las figuras importantes jóvenes, que es parte de la creación o del desarrollo del Columbia Princeton Electronic Music Center, uno de los centros de música electrónica más importantes de América, del continente. Pero la historia va a que de alguna manera Mario Davidovsky fue invitado, ¿no? O fue visualizado por un compositor importante de aquella época a venir a los Estados Unidos. Cuando yo me entero de eso, entiendo entonces las ansias, o entiendo el gusto de Mario de haberme invitado a mí. Es como si él hubiese regresado el favor, o como si hubiese estado tratando de hacer lo mismo que Copland hizo con él muchos años atrás. Y haciéndose cargo de las nuevas generaciones y de su tiempo, ¿no? Así es, y creando ese eslabón y esa cadena, ¿no? E insisto, para mí eso es parte de la magia. Esas son cosas que yo no tuve nada que ver y que están fuera de mi control, pero incluso fuera de mi tiempo. Y que es curioso que eso de alguna manera se reflejó en mí, o tuvo influencia, o tuvo repercusión. El que Mario haya vivido esa experiencia hizo que él reviviera ese sentir y esa decisión conmigo. Probablemente ese es del linaje que estás hablando. La importancia y la curiosidad para los jóvenes que están estudiando música, para saber cómo distinguir también en las figuras que aparecen en su vida. Yo creo que sí.
Y yo creo que la curiosidad y el hambre tienen mucho que ver en el desarrollo de alguien. Siempre mis alumnos, cuando argumentan algo, cuando van en contra de lo que digo, siempre me dicen, es que a mí me dijeron que hiciera esto, es que todo mundo hace esto, es que aquel maestro me dijo que hiciera esto. Y eso es algo que yo no acepto fácilmente, porque lo peor que me pueden decir es, yo hago esto porque me dijeron que hiciera esto. Yo siento que la curiosidad, el hambre de hacer cosas, de entender cosas, de buscar, es lo que te van a hacer que te desarrolles. Entonces, como tú dices, la disciplina, la curiosidad, el hambre, sin duda son fundamentales, esenciales para que puedas hacer algo, para que puedas desarrollarte, sin duda. Pero eso no nada más aplica a la música o al arte, implica todo. José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos algo de tu experiencia en la música y de la vida. No, al contrario, bonita Gracias. plática y gracias por reírte. Platicarnos un poco cómo fue estuviste estudiando en el Conservatorio de las Rosas En Morelia. en Morelia. En Morelia, ¿no? Sí, está en Morelia. Otra vez. Cuatro Vientos con el maestro José Luis Hurtado, originario de Ciudad Valle, San Luis Potosí. José Luis. Ya, mensa.